La Biblia. Es un libro venerado por miles de millones, una fuente de consuelo, guía e inspiración. Sin embargo, una verdad sorprendente a menudo pasa desapercibida. No todas las Biblias son iguales. Esta diferencia no se trata de traducciones o portadas. Va al núcleo mismo, los libros considerados la palabra inspirada de Dios. Esta discrepancia se encuentra en el corazón de un debate centenario entre católicos y protestantes, el canon de las Escrituras. Católicos y protestantes comparten un terreno común, aceptando libros como Génesis, Salmos y los Evangelios. Pero hay un conjunto de libros, los libros deuterocanónicos, donde aparece la división. Estos libros, incluidos Tobías, Judith y Macabeos, son aceptados por los católicos como parte de la palabra divinamente inspirada. Los protestantes, sin embargo, los relegan a un estatus secundario, excluyéndolos de sus Biblias. La Biblia, una colección de textos sagrados, ocupa un lugar de suma importancia en el catolicismo y el protestantismo. Es venerada como la palabra inspirada de Dios, una guía para la vida. Pero hay una diferencia crítica en el canon. Los católicos tienen 73 libros. Los protestantes tienen 66 libros. El Nuevo Testamento, la piedra angular de la fe cristiana, no fue entregado cuidadosamente como un solo volumen encuadernado. Su formación fue un proceso orgánico y guiado por el Espíritu, que se desarrolló durante décadas. Los primeros seguidores de Cristo, llenos del Espíritu Santo, difundieron su mensaje por todo el Imperio Romano. Predicaron, sanaron y escribieron, compartiendo relatos de testigos presenciales de la vida, las enseñanzas y la resurrección de Jesús. Estos escritos, imbuidos del poder del Espíritu Santo, se convirtieron en las semillas del Nuevo Testamento. A medida que la Iglesia primitiva crecía, también lo hacía la necesidad de una colección claramente definida de escrituras autorizadas. El proceso de reconocimiento formal del canon del Nuevo Testamento fue gradual, impulsado por la necesidad de discernir la voz auténtica de Dios en medio de un mar de escritos. Los concilios clave, reuniones de líderes de la Iglesia, jugaron un papel fundamental en este proceso de discernimiento. Uno de esos concilios, celebrado en Roma en 382 después de Cristo bajo el Papa Dámaso I, resultó especialmente significativo. Este concilio, basándose en el consenso de sínodos locales anteriores, afirmó que los 27 libros que ahora componen el Nuevo Testamento estaban inspirados por Dios y eran autorizados. Estos padres de la Iglesia primitiva, versados en las Escrituras y guiados por el Espíritu Santo, se basaron en varios criterios en sus deliberaciones. Consideraron el origen apostólico de un libro, su conformidad con la regla de la fe, su aceptación y uso generalizados en las celebraciones litúrgicas y su coherencia interna con otras escrituras reconocidas. Este riguroso proceso aseguró que solo aquellos libros que realmente llevaran la marca de la inspiración divina fueran incluidos en el canon. Entre los libros finalmente incluidos en el Nuevo Testamento se encontraban cartas, conocidas como epístolas, escritas por figuras prominentes como Pablo, Pedro y Santiago. Estas cartas, dirigidas a comunidades o individuos específicos, abordaron problemas urgentes, brindaron orientación y profundizaron su comprensión de la fe cristiana. Las cartas de Pablo, por ejemplo, escritas durante sus viajes misioneros, ofrecían información sobre las profundidades de la teología cristiana, abordaban asuntos prácticos de la vida de la Iglesia y proclamaban poderosamente el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Estas epístolas, aunque escritas hace siglos, todavía resuenan entre los creyentes de hoy, ofreciendo sabiduría y guía atemporales para navegar los desafíos de la vida y la fe. Estas cartas no estaban destinadas a ser leídas de forma aislada. Estaban destinados a ser compartidos, discutidos y reflexionados dentro de la comunidad de creyentes. Siglos antes de la Reforma, una comprensión diferente del canon bíblico echó raíces en la bulliciosa ciudad de Alejandría, Egipto. Aquí, en el corazón de una vibrante comunidad judía, surgió una traducción griega de las escrituras hebreas conocida como la Septuaginta.
Esta influyente traducción, adoptada por los primeros cristianos, incluía no solo los libros que se encuentran en la Biblia hebrea, sino también textos adicionales que luego se conocieron como los libros deuterocanónicos. El canon de Alejandría, como llegó a conocerse, difería del texto masorético, una versión hebrea posterior de las Escrituras favorecida por algunas comunidades judías. Los libros deuterocanónicos, aceptados como escritura tanto por los judíos alejandrinos como por los primeros cristianos, ofrecían valiosas perspectivas de la historia, la piedad y la relación de Dios con su pueblo. La Septuaginta, con su inclusión de los libros deuterocanónicos, se convirtió en un puente entre las comunidades judía y cristiana, fomentando una comprensión compartida de las Escrituras. Los libros deuterocanónicos, aunque totalmente aceptados por la Iglesia primitiva, se enfrentaron a un escrutinio creciente durante la Reforma. Los reformadores protestantes, que buscaban volver a lo que consideraban una forma más pura de cristianismo, cuestionaron la autoridad de estos libros. Sus razones fueron multifacéticas, derivadas de diferencias teológicas, debates lingüísticos y un énfasis renovado en las escrituras hebreas. Un punto clave de discordia se centró en el idioma en el que se escribieron estos libros. Los libros deuterocanónicos se compusieron principalmente en griego, mientras que la mayor parte de la Biblia hebrea se escribió originalmente en hebreo. El rechazo protestante de los libros deuterocanónicos, aunque arraigado en una convicción sincera, marcó un alejamiento significativo de la comprensión de las Escrituras por parte de la Iglesia primitiva. El debate sobre los libros deuterocanónicos está intrincadamente ligado a la Septuaginta, la traducción griega de las Escrituras hebreas. Esta traducción, ampliamente utilizada por los primeros cristianos, gozaba de una inmensa autoridad en el mundo antiguo. Su inclusión de los libros deuterocanónicos condujo naturalmente a su aceptación como parte del canon de las Escrituras. Los reformadores protestantes, sin embargo, pusieron mayor énfasis en el texto masorético, una versión hebrea de las Escrituras compilada siglos después. Este texto, aunque en gran parte coincide con la Septuaginta, omitió los libros deuterocanónicos. El debate sobre los libros deuterocanónicos pone de manifiesto las complejidades de la erudición bíblica y la búsqueda continua para comprender la formación y la interpretación de las Escrituras. El Concilio de Jamnia, una reunión de eruditos judíos a finales del siglo I después de Cristo, se cita a menudo en las discusiones sobre el canon de las Escrituras, especialmente en lo que respecta a los libros deuterocanónicos. Algunos argumentan que este concilio excluyó definitivamente estos libros del canon judío, consolidando así su estatus secundario. Sin embargo, una mirada más cercana a la evidencia histórica revela una imagen más matizada. Si bien Jamnia sin duda jugó un papel en la configuración del canon judío, sus decisiones no fueron tan claras ni universalmente vinculantes como algunos sugieren. El concilio abordó principalmente los debates internos dentro del judaísmo, centrándose en el estatus de ciertos libros cuyo lugar dentro de las escrituras hebreas se cuestionaba, como Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los libros deuterocanónicos, que ya formaban parte de la Septuaginta, no fueron un tema central de estas discusiones. A pesar de la falta de evidencia concluyente con respecto a la postura de Jamnia sobre los libros deuterocanónicos, el debate continúa hasta el día de hoy. Algunos estudiosos argumentan que el silencio del concilio sobre estos libros implica su exclusión. Señalan el hecho de que el texto masorético, estandarizado después de Jamnia, no incluye estos textos. Sin embargo, otros sostienen que el enfoque de Jamnia en los debates internos judíos no se traduce necesariamente en un rechazo de la Septuaginta o de los libros deuterocanónicos que contenía. La Septuaginta, con su canon más amplio, siguió siendo ampliamente utilizada por las comunidades judías fuera de Palestina, lo que demuestra su influencia perdurable. Más allá de los debates específicos en torno a Jamnia, la cuestión de los libros deuterocanónicos gira en última instancia en torno a una cuestión más amplia: el papel de la tradición en la configuración de nuestra comprensión de las Escrituras. Los católicos,
que dan un gran valor tanto a la escritura como a la tradición, ven la aceptación de estos libros por parte de la Iglesia primitiva como un testimonio de su inspiración divina. Esta perspectiva reconoce la guía del Espíritu Santo no solo en la redacción de las Escrituras, sino también en su preservación y transmisión a través de la Iglesia. Los libros deuterocanónicos, entretejidos en el tejido de la vida cristiana durante siglos, son vistos como una parte integral de la palabra revelada de Dios. La comprensión católica de las Escrituras está profundamente arraigada en esta tradición viva, transmitida de generación en generación. Para el siglo IV, el cristianismo había experimentado una transformación notable. De ser una secta perseguida, había pasado a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Este periodo de cambios drásticos trajo consigo la necesidad de definir formalmente la fe y sus textos sagrados. Fue en este contexto que la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, jugó un papel fundamental en la afirmación del canon de las Escrituras. Los obispos, sucesores de los apóstoles, se reunieron en concilios para discernir en oración qué libros reflejaban verdaderamente la revelación divina transmitida a través de la tradición apostólica. Comprendieron que la Biblia no era simplemente una colección de escritos humanos. Era la palabra viva de Dios, confiada a la Iglesia para la salvación de las almas. El Concilio de Cartago, en 397 después de Cristo, se erige como un momento crucial en la historia del canon bíblico. Fue durante este concilio que la Iglesia, bajo el liderazgo de figuras como Agustín de Hipona, afirmó formalmente los 73 libros que componen la Biblia católica. Esta decisión no fue un alejamiento radical, sino más bien una afirmación solemne de lo que la Iglesia había aceptado y practicado durante siglos. Los padres de la Iglesia, versados en las Escrituras y la tradición, reconocieron los libros deuterocanónicos como parte integral del canon sagrado. El Concilio de Cartago, al ratificar formalmente esta práctica de larga data, proporcionó una declaración definitiva sobre el canon de las Escrituras para la Iglesia católica. El canon afirmado en Cartago no fue un invento nuevo. Fue la culminación de siglos de discernimiento en oración y experiencia vivida de la comunidad cristiana. Una fe, un Señor, una Escritura, el significado perdurable. La afirmación de los 73 libros de la Biblia no fue simplemente un ejercicio académico. Fue una declaración profunda sobre la revelación divina y la unidad de la fe. Al abrazar el canon completo, la Iglesia reafirmó su creencia en la revelación de Dios. Los libros deuterocanónicos enriquecieron la comprensión de la historia de la salvación. Proporcionaron información valiosa sobre la piedad judía y doctrinas clave. Testimonio de la riqueza y diversidad de la palabra de Dios. Imagine el poder de esta visión unificada de las Escrituras. El legado de los padres, una tradición viva. La Iglesia definió el canon de las Escrituras como una responsabilidad sagrada. Guiados por el Espíritu Santo, los padres preservaron la fe auténtica. Incluir los libros deuterocanónicos fue un acto de respeto por la tradición. Esta decisión sigue dando forma a la fe católica hoy. Los libros deuterocanónicos enriquecen la liturgia y la literatura de la Iglesia. Testimonian el poder de la palabra de Dios, preservada en la Iglesia. La palabra perdurable. La cuestión del canon bíblico, aunque aparentemente arcana, toca el corazón mismo de la fe cristiana. Nos obliga a lidiar con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la revelación, el papel de la tradición y la autoridad de la Iglesia. Si bien el debate entre católicos y protestantes sobre los libros deuterocanónicos puede persistir, es crucial abordar estas diferencias con respeto, buscando la comprensión en lugar de la condena. La Iglesia católica, guiada por el Espíritu Santo y basándose en siglos de tradición, sostiene firmemente la santidad y la inspiración de los 73 libros que componen su Biblia. Estos libros, incluidos los textos deuterocanónicos, se consideran un todo unificado, un testimonio del plan de salvación de Dios en desarrollo. Ofrecen sabiduría, orientación y alimento espiritual para el viaje de la fe, enriqueciendo nuestra comprensión del amor de Dios y su deseo de comunión con la humanidad. Imagine abrir las páginas de las Escrituras, permitiendo que las palabras antiguas lo inunden, lo desafíen, lo consuelen y lo inspiren.
Ya sea católico o protestante, la invitación es acercarse a la Biblia con humildad, buscando encontrar al Dios viviente que habla a través de sus páginas. Un legado de fe. Este video fue producido y editado por Gilberto Vázquez, un laico dedicado de la Iglesia San Juan de Dios, Norwalk, California.